En la primera luz del amanecer, cuando el mundo aún no ha pronunciado su nombre, camino hacia el bosque de bambú. No hay ruido, solo el susurro del viento que pasa entre los tallos como si estuviera afinando un instrumento antiguo. Al acercarme, los bambúes se inclinan suavemente, no por debilidad, sino por sabiduría. Son altos, firmes, flexibles. Pero su verdadera fuerza no está en su dureza ni en su altura, está en su interior hueco. Hoy quiero hablarte de eso, de la importancia de estar hueco, de dejar espacio a la vida, porque lo que está lleno no puede recibir, y lo que está rígido no puede fluir. Cuando toco un tallo de bambú, suavemente, con la punta de los dedos, siento el vacío que vive dentro de él. Ese vacío no es pobreza, es un recipiente, es una invitación, es la condición necesaria para que el viento pueda atravesarlo y producir su música. Un bambú lleno sería solo una vara inerte. Un bambú hueco es un instrumento del Tao. Déjame preguntarte, con la suavidad del viento entre las hojas, ¿cuánto espacio queda dentro de ti para que la vida pueda tocarte? Muchos viven tan llenos de opiniones, de miedos, de planes rígidos, de expectativas, de ruido, que no queda lugar para la sorpresa, para el cambio, para la claridad. Están tan ocupados sosteniendo su forma que no pueden sentir la forma secreta del Tao. Una vez, un discípulo vino a mí con la mente agitada. Traía preguntas, teorías, conclusiones. Sus palabras llenaban el aire como un enjambre de abejas. Cuando terminó de hablar, me dijo: «Maestro, ¿por qué no me respondes?». Yo tomé una taza y la llené de té, hasta que empezó a desbordarse. El discípulo retrocedió sorprendido. Le dije: «¿Cómo puedo verter algo en tu mente si ya está llena?». Él comprendió. Guardó silencio. Y en ese silencio, su interior se volvió un poco más hueco, un poco más disponible. El vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para que algo nuevo pueda entrar. Un día, mientras descansaba bajo la sombra del bambú, observé cómo se movían todos a la vez con el viento. Fluían juntos, sin chocar, sin competir, sin resistirse. Cada tallo tenía espacio suficiente para inclinarse sin romperse. Entonces comprendí, la flexibilidad nace del vacío. Cuando estás lleno de tensión, te quiebras. Cuando estás lleno de orgullo, te caes. Cuando estás lleno de miedo, te paralizas. Cuando estás lleno de certezas, no puedes aprender. Pero cuando estás hueco, como el bambú, puedes responder al mundo sin romperte. Puedes adaptarte sin perder tu esencia. Puedes mantenerte firme sin rigidez. Permíteme contarte una historia. En el valle vivía un hombre que intentaba aprender a tocar la flauta. Practicaba día y noche, pero su sonido era áspero. Una tarde vino a verme y me pidió consejo. Lo llevé al bosque de bambú y le mostré un tallo cortado. Le dije: «La flauta no funciona por su forma exterior, sino por su vacío interior». El hombre comprendió. No necesitaba soplar más fuerte, necesitaba hacer espacio dentro de sí para que el aire pudiera moverse. La música no nace de la insistencia, nace del vacío. Así también tu vida. Déjame preguntarte algo más. ¿Qué estás reteniendo dentro de ti que ya debería haber sido liberado? Quizás un resentimiento, una tensión,
una imagen rígida de quien crees que eres, quizás un miedo antiguo o una historia que te repites aunque ya no te sirva. Todo lo que ocupas con exceso quita espacio a lo que podría florecer. Para que entre la luz, debes dejar un hueco. Para que llegue la claridad, debes abrir espacio. Para que la vida se acomode, debes dejar de llenarte con lo que te aprieta. Una vez vi a un joven cortando bambú para construir un refugio. Eligió los tallos más gruesos, pero no se daba cuenta de que algunos eran demasiado sólidos, sin espacio interior. Yo le dije, «Esos tallos no resistirán la tormenta». Él preguntó, «¿Por qué? Son más fuertes». Respondí, «Son fuertes por fuera, pero están muertos por dentro. Cuando llegue el viento, no sabrán inclinarse». Entonces miró a los bambúes verdaderamente huecos y comprendió que la fuerza no es rigidez, sino espacio. El refugio que construyó con esos tallos resistió todas las lluvias del año. El espacio interior protege, la rigidez interior destruye. En la vida moderna, aunque yo no conozca sus nombres, la gente se llena de cosas para sentirse segura. Trabajo en exceso, pensamientos repetitivos, expectativas ajenas, ruido constante, opiniones interminables. Pero cuanto más se llenan, menos espacio queda para la paz. Intentan encontrar tranquilidad añadiendo más, cuando la tranquilidad surge al quitar. El bambú nunca se llena, por eso puede crecer sin límites. Permíteme ofrecerte una última imagen en este primer tramo. Imagina que tu corazón es un cuenco. Si está lleno de agua turbia, nada nuevo puede entrar. Pero si lo vacías, aunque sea solo un poco, puede recibir el agua fresca del río. Lo mismo ocurre contigo. Vacía un espacio, un pequeño espacio, un espacio para respirar, para escuchar, para permitir, para recibir. Y entonces la vida, como el viento que entra en el bambú, podrá pasar a través de ti y crear música. Porque el bambú no toca la música, la deja pasar. Y tú también puedes ser así. Cuando te vuelves un poco más hueco por dentro, comienzas a sentir el mundo de una manera distinta. Lo que antes te empujaba, ya no te derriba. Lo que antes te molestaba, ya no te hiere. Lo que antes te confundía, empieza a aclararse. Porque el vacío interior no es fragilidad, es espacio para respirar, para observar, para recibir. El bambú no teme al viento, porque tiene un lugar dentro de sí donde el viento puede pasar. No lucha, no resiste, no se rompe. Su fuerza no está en enfrentarse al mundo, sino en dejar que el mundo fluya a través de él. Una mañana, mientras caminaba junto al río, vi flotando un tronco grueso. Era sólido, pesado, lleno por dentro. El río luchaba con él, lo empujaba de un lado a otro, lo golpeaba contra las rocas. El tronco se partió en dos. A pocos metros, un bambú hueco flotaba en la misma corriente. Se dejaba llevar, giraba. Entraba en remolinos, salía de ellos. El agua lo movía, pero no lo dañaba. Entonces pensé, quien está lleno por dentro, sufre cada golpe de la vida. Quien está hueco, puede flotar. Muchos seres sufren porque están llenos de rigidez, de ideas fijas, de necesidades absolutas, de expectativas que no dejan espacio para lo real. Si te vuelves hueco, la vida deja de golpearte, comienza a sostenerte. Un discípulo vino un día angustiado. Tenía miedo de equivocarse en sus decisiones, miedo de perder lo que tenía, miedo de no ser suficiente. Me dijo, «Maestro, mi mente está llena de pensamientos que no puedo controlar». Le respondí,
Tu mente está llena porque intentas mantenerlo todo dentro. Pero la mente, como el bambú, necesita huecos para que el viento pueda moverse. Lo llevé al bosque y le pedí que escuchara el sonido del viento entre los tallos. El sonido no provenía de la fuerza del viento, sino del espacio que encontraba. Le dije, si quieres claridad, haz espacio. No lo entendió de inmediato, pero con el tiempo aprendió a dejar caer pensamientos innecesarios, a soltar tensiones antiguas, a aflojar el puño de sus miedos. Y en ese hueco interior, la serenidad comenzó a brotar. En el valle vivía también un anciano alfarero, cuyos cuencos eran famosos por su perfección. Un día le pregunté cuál era su secreto. Tomó un cuenco recién moldeado y me dijo, lo que sostiene el agua no es la arcilla, sino el vacío que contiene. Entendí entonces que todas las cosas verdaderamente útiles comparten la misma naturaleza. La utilidad nace del espacio. La rueda del carro gira gracias al vacío del eje. La casa protege gracias al espacio entre las paredes. La música existe gracias al silencio entre las notas. Y tu vida florece gracias al espacio dentro de ti. Déjame preguntarte, con la calma de un susurro, ¿qué llenó tu interior al punto de que ya no puedes escuchar tu propia voz? Tal vez la prisa, tal vez la comparación, tal vez el deseo de agradar, tal vez un pasado que te pesa, tal vez pensamientos repetidos que ya no necesitas. El vacío interior no se crea añadiendo, sino quitando ruido, quitando tensión, quitando expectativas, quitando la necesidad de controlar. Y cuando quitas, empiezas a ver. Una tarde, observé cómo un bambú se inclinaba profundamente bajo el peso de la lluvia. Parecía que fuera a quebrarse, pero en el momento justo, cuando la lluvia disminuyó, el bambú se levantó sin haber perdido su forma. Su vacío interior le había permitido doblarse, sin rendirse. Así también tú, cuando te vuelves hueco, los pesos de la vida ya no te destruyen, te transforman, te enseñan, te afinan. Porque el vacío no es debilidad, es elasticidad del alma. Permíteme contarte una historia breve sobre un viajero que conocí en mis años jóvenes. Este viajero cargaba un saco enorme con objetos que había acumulado, herramientas, recuerdos, libros y una larga lista de por si acaso. Cada paso le costaba esfuerzo, su espalda estaba tensa, su respiración era pesada. Un día se sentó junto a mí en el camino y me dijo, «Maestro, siento que avanzo demasiado lento». Yo señalé su saco y le pregunté, «¿Qué hay ahí dentro?». Él empezó a enumerar. Yo lo interrumpí. «No te pregunto qué llevas, te pregunto por qué lo llevas». Guardó silencio. Entendió. Esa noche dejó muchas cosas en el suelo. Al día siguiente, caminaba casi sin esfuerzo. Le dije, la vida no se acelera añadiendo, sino vaciando. Y tú también puedes preguntarte, ¿qué cargas innecesarias llenan tu interior e impiden tu movimiento? En la vida moderna, las personas creen que el valor está en acumular ideas, logros, objetos, tareas. Pero el Tao enseña lo contrario. El valor está en dejar espacio. El poder está en el vacío. La transformación ocurre en lo que no se ve. Si quieres que la claridad entre, haz espacio. Si quieres que la calma llegue,
Haz silencio. Si quieres que la vida florezca, no la llenes, déjala respirar. Antes de cerrar este bloque, quiero ofrecerte una imagen tan ligera como una hoja seca. Imagina que tu corazón es un bambú abierto al viento. Cuando está lleno, el viento lo golpea. Cuando está hueco, el viento lo atraviesa y crea una melodía. La pregunta entonces no es ¿cómo me protejo del viento? La pregunta es ¿cómo me vuelvo hueco para que el viento se convierta en música? La vida no deja de soplar, pero tú puedes dejar de llenarte. Y así, paso a paso, empieza a aparecer el espacio donde la vida puede entrar. Cuando comienzas a vaciarte poco a poco, el mundo ya no te parece tan pesado. No porque haya cambiado, sino porque tu interior dejó de estar lleno de tensiones antiguas que deformaban tu percepción. El vacío interior te devuelve a la ligereza. La ligereza no es descuido ni indiferencia, es claridad que no carga con lo que no le pertenece. El bambú no guarda lo que pasa por él. Deja entrar el viento, deja salir el viento. No retiene nada, y por eso permanece abierto a todas las direcciones del cielo. Una vez, durante un largo invierno, observé un bambú cubierto de nieve. Las ramas de los árboles cercanos se rompían bajo el peso, pero el bambú, gracias a su interior hueco, se inclinaba suavemente hasta que la nieve caía al suelo. Luego volvía a levantarse como si nada hubiera ocurrido. En ese momento comprendí algo profundo. Lo que guardas demasiado tiempo te rompe. Lo que dejas ir te aligera. Muchas personas se quiebran no por lo que les sucede, sino por lo que acumulan por dentro. Resentimientos, miedos, ideas rígidas, imágenes antiguas de sí mismas, expectativas que nunca cuestionaron. Vaciarte es un acto de fortaleza. Vaciarte es darte espacio para volver a respirar. Un discípulo, conocido por su inteligencia, tenía la mente llena de conceptos. Cada vez que venía a verme, hablaba de teorías, de análisis, de interpretaciones. Quería comprenderlo todo antes de experimentarlo. Un día, mientras él hablaba, yo escuchaba el viento. El viento pasaba entre los bambúes con un sonido suave, como una respiración profunda. Le dije, ¿escuchas eso? Él respondió, sí, maestro, es el viento. Yo añadí, el viento tiene el mismo conocimiento que tú, pero no lo dice todo a la vez. Guardó silencio. Entonces comprendió que una mente llena no puede recibir intuición. La intuición necesita vacío. Le pedí que caminara por el valle durante un día entero sin pensar en nada, solo respirando. Cuando volvió, sus ojos estaban más tranquilos, su voz más suave. Me dijo, maestro, siento que hay más claridad cuando pienso menos. Yo respondí, la claridad entra cuando la mente deja espacio. El bambú no sabe pensar, pero sabe escuchar. Permíteme preguntarte algo ahora, con suavidad. ¿Cuántos pensamientos innecesarios habitan tu corazón como polvo antiguo que nubla tu visión? A veces, el vacío que necesitas no es externo, sino interno. Una pausa, un silencio, una rendición ligera que no te quita nada, pero te devuelve todo. Una tarde, mientras el sol descendía, vi a un pescador en la orilla del río. Tenía 2 redes, una pesada, llena de nudos y lastre, la otra ligera,
casi transparente. La red pesada se hundía siempre, atrapando incluso lo que él no quería. La ligera se movía con la corriente, dejando pasar lo innecesario y atrapando solo lo esencial. Me acerqué y le dije: «Tu red ligera se parece a un cuenco hueco». Él sonrió. «La pesada toma demasiado. La ligera deja espacio a la corriente». Ese pescador, sin saberlo, me enseñó algo esencial. Deja espacio y la vida te dará solo lo necesario. Llénate demasiado y no distinguirás lo importante de lo superfluo. En la vida moderna, aunque no conozcas tus nombres, muchos seres desean claridad, pero llenan cada rincón de su tiempo con voces, con ruido, con movimiento, con distracción. La claridad no entra en un corazón saturado. El bambú no intenta tenerlo todo, intenta estar disponible, y en esa disponibilidad reside su poder. Déjame ofrecerte una imagen. Imagina un cuenco lleno de piedras. Por más agua que viertas, no entrará nada. Pero si quitas algunas piedras, aunque sea solo unas pocas, el agua encuentra su lugar. La vida es esa agua. Tus cargas son esas piedras. No necesitas vaciarte por completo, solo dejar espacio para el movimiento. Permíteme contarte una historia más. En tiempos antiguos, había un maestro calígrafo que podía escribir con tal fluidez que sus trazos parecían viento. Un día, un joven aprendiz lo visitó y le preguntó cuál era su secreto. El maestro tomó un pincel y dibujó un solo trazo vertical, simple, puro. Luego dijo: «Este trazo respira porque no está apretado. Si lo llenara de intención, de presión, de control, moriría». El joven preguntó: «¿Cómo puedo escribir así?». El maestro respondió: «Vacía tu mano antes de sostener el pincel. Vacía tu mente antes de escribir. Sé hueco como el bambú». El aprendizaje no depende de cuánto intentas añadir, sino de cuánto puedes dejar ir. A veces, cuando camino al atardecer, veo cómo la bruma desciende sobre el valle, llenando los espacios vacíos entre las colinas. La bruma no conoce prisa, no conoce resistencia. Encuentra todos los huecos y los habita sin esfuerzo. Así, entra la sabiduría en un corazón disponible, como bruma suave, como silencio que ilumina, como una voz que no necesita palabras. Y una vez que entra, algo cambia para siempre. Antes de cerrar este bloque, déjame ofrecerte una pregunta suave, como una semilla que pide lugar en tu interior. ¿Qué podrías dejar ir hoy para que entre algo nuevo? Una idea antigua, un miedo, un deber que no te pertenece, una voz ajena, un recuerdo que aprieta. No tienes que decidir ahora. Solo deja que la pregunta abra un hueco dentro de ti. Ese hueco es el comienzo de tu libertad. A medida que avanzas por el sendero del vacío interior, comienzas a descubrir algo esencial. El espacio no solo te permite recibir la vida, también te permite verla. Cuando estás lleno de tensión, de miedo, de deseo, tu percepción se estrecha. Solo miras lo que confirma tus preocupaciones, solo escuchas lo que alimenta tus dudas, solo sientes lo que tu interior saturado puede soportar. Pero cuando te vuelves hueco, tu visión se expande, tu corazón percibe lo que antes ignorabas, tu mente reconoce soluciones que la insistencia no permitía ver. El vacío interior es un acto de apertura.
Una tarde, mientras caminaba por el bosque, vi a un zorro joven persiguiendo su propia sombra. Corría desesperado, agitado, intentando atraparla. Pero cuanto más corría, más rápido huía la sombra. Me senté a observar. Tras largos minutos, el zorro se cansó y se detuvo. Entonces ocurrió algo curioso. Su sombra, que había huido, volvió a colocarse a su lado. Pensé, la vida hace lo mismo. Lo que persigues con demasiada fuerza se aleja. Lo que permites se acerca. El vacío interior no es pasividad, es dejar de perseguir sombras. Una vez, un discípulo me confesó: Maestro, temo que si dejo espacio, si suelto un poco, si me vuelvo hueco, la gente me dañará, el mundo me aplastará. Le pedí que me acompañara al bosque de bambú. Soplaba un viento ligero. Los tallos se inclinaban con una gracia que parecía coreografiada. Le pregunté: ¿crees que el viento puede romper estos bambúes? Él respondió: no, maestro, se inclinan demasiado. Asentí y dije: quien se inclina no se rompe, quien es hueco no se quiebra. La rigidez te hace frágil, el vacío te vuelve flexible, y la flexibilidad es la forma más profunda de fortaleza. Permíteme contarte otra historia. En el valle vivía una mujer conocida por su habilidad para cultivar flores. Tenía el jardín más hermoso de la región. Las flores crecían altas, vibrantes, poderosas. Un día le pregunté su secreto. Ella dijo: mis plantas crecen porque no las lleno de más de lo que necesitan. Les dejo espacio. Me mostró un pequeño brote en un rincón del jardín. A su alrededor, la tierra estaba suelta, libre, aireada. Si la lleno demasiado de agua, muere. Si la lleno demasiado de sombra, muere. Si la lleno demasiado de tierra, muere. El espacio la fortalece. Guardé sus palabras. Comprendí que la vida florece no cuando la saturas, sino cuando le permites respirarse. Tu corazón también es un jardín. No necesita más preocupaciones, más deberes, más cargas. Necesita espacio para florecer. El vacío no es una renuncia, es una preparación. En mi juventud solía observar a los alfareros del valle. Cuando querían crear una vasija fuerte, primero vaciaban la arcilla, estiraban el interior, daban forma al hueco. La parte más importante de la vasija no era la arcilla, sino el espacio que contenía. Uno de ellos me dijo un día: la arcilla es solo la frontera, el vacío es la verdadera obra. Así también tú, lo que muestras es la frontera, lo que guardas como espacio interior es tu verdadera obra. Permíteme preguntarte otra cosa. Lentamente, para que puedas sentirla más que pensarla. ¿Cuántas cosas conservas en tu interior solo porque temes lo que quedará si las sueltas? Pero la verdad es esta: cuando sueltas, no quedas vacío, quedas disponible. La disponibilidad es la mayor riqueza del corazón humano. Es desde ese espacio abierto donde el Tao puede actuar. Una vez, mientras el sol descendía, me senté en la ribera del río y observé cómo un pez pequeño escapaba de un pez más grande. Parecía que no lo lograría, pero en un instante, el pez pequeño se deslizó hacia una grieta estrecha entre las rocas. El pez grande no pudo seguirlo. Ese pequeño espacio, imperceptible, silencioso, fue su salvación.
Comprendí entonces que el espacio no solo sirve para recibir, sino también para proteger. El vacío interior no solo abre caminos, también te da refugio. Cuando tienes espacio dentro, no te atrapan las emociones súbitas, no te atrapan las palabras ajenas, no te atrapan los miedos que llegan sin aviso. Todo pasa a través de ti, como el viento pasa a través del bambú. En la vida moderna, aunque yo no la conozca con tus nombres, muchos seres buscan paz intentando llenar cada minuto, cada pensamiento, cada silencio. Pero la paz no entra en un lugar saturado. La paz necesita vacío, necesita un hueco, necesita una pausa. La vida no te pide más esfuerzo, te pide más espacio. Antes de cerrar este bloque, quiero dejarte una imagen clara y simple. Imagina una habitación llena de objetos desde el suelo hasta el techo. No puedes entrar, no puedes moverte, no puedes abrir una ventana. Si alguien quiere traerte un regalo, no puede, no hay dónde ponerlo. Así ocurre en tu interior cuando lo llenas con pensamientos innecesarios, emociones retenidas, preocupaciones imaginadas. Si vacías solo un rincón, solo uno, la vida encuentra un lugar para depositar algo nuevo, una comprensión, una oportunidad, una sorpresa suave, un alivio profundo. Ser hueco como el bambú es dejar ese rincón libre. Y desde ahí, todo se transforma. Cuando ya has comenzado a vaciarte, cuando percibes que dentro de ti surge un espacio nuevo que antes estaba ocupado por ruido o tensión, empiezas a notar algo profundo. La vida se mueve hacia ti con más facilidad. No porque hayas cambiado el mundo, sino porque has cambiado la manera en que te encuentras con él. El bambú no llama al viento, solo se vuelve disponible, y al estar abierto, al estar hueco, el viento lo elige para cantar. Tú también puedes convertirte en un lugar donde la vida canta. Una mañana, mientras el sol apenas rozaba las montañas, me adentré en el bosque para meditar. El aire era fresco y la bruma se movía lentamente entre los tallos. Había un silencio tan amplio que parecía sostenerlo todo. Me senté, cerré los ojos y sentí algo que siempre había sabido, pero que en ese instante se hizo más real. Cuando estás lleno, no escuchas. Cuando estás hueco, percibes. La percepción profunda no surge del esfuerzo, sino del espacio interior. Ese día entendí una verdad que quiero compartirte. El vacío no es un estado pasivo, sino un estado receptivo. Es apertura, es disponibilidad, es sensibilidad. Es una forma de sabiduría que no se aprende, sino que se permite. Un discípulo me preguntó una vez: «Maestro, ¿cómo puedo saber qué es lo correcto?». Le respondí: «Haz espacio». Él insistió: «¿Y después?». Yo dije: «Después, la respuesta vendrá sola». No entendió, así que le conté una historia. Había un hombre que vivía en una casa llena de objetos. Quería que el sol entrara en su hogar, pero las ventanas estaban tapadas. Cada día intentaba traer más luz con lámparas y antorchas, pero su casa seguía oscura. Un día, cansado, decidió mover un mueble viejo y descubrió que detrás había una ventana. La limpió y la luz entró sola. No había que añadir luz, había que abrir espacio. El discípulo guardó silencio y comprendió. Así ocurre también con tu claridad. No necesitas esforzarte para encontrarla, solo necesitas despejar lo que la bloquea. Una tarde observé a un grupo de bambúes jóvenes creciendo alrededor de un tronco caído. Ese tronco, viejo y lleno por dentro, ya no tenía espacio para la vida. Pero su caída había creado un hueco en el bosque, y ese hueco permitió que los brotes nacieran. La naturaleza me enseñó entonces que el vacío también es un nacimiento. Lo que termina abre espacio para lo que empieza. Lo que sueltas abre espacio para lo que llega. Si no dejas huecos en tu vida, la vida no tiene dónde brotar. Permíteme preguntarte ahora, ¿qué nueva vida podría aparecer en ti si dejaras un poco de espacio? No necesitas imaginarlo, solo sentir la pregunta como una brisa que entra por una rendija. El vacío interior invita,
llama, atrae lo que te pertenece. No crea, pero revela. Un día, en mi juventud, vi a un anciano artesano construir flautas de bambú. Elegía cuidadosamente cada tallo. Tenía que estar hueco, sin nudos internos, sin obstrucciones. Le pregunté, ¿por qué eres tan exigente? Él respondió, porque una flauta que guarda algo en su interior no puede cantar. Entonces entendí que la sabiduría no puede entrar en un corazón lleno de ruido. El amor no puede entrar en un corazón lleno de miedo. La calma no puede entrar en un corazón lleno de exigencia. La vida no puede entrar en un corazón sin espacio. El bambú se convierte en música solo cuando está vacío. El ser humano se convierte en armonía solo cuando se abre. Permíteme contarte una escena más. Había un viajero que siempre caminaba rápido, siempre tenía prisa, siempre tenía un destino, siempre miraba hacia adelante sin observar su entorno. Un día, mientras caminaba por un sendero estrecho, se encontró con un enorme bambú caído que bloqueaba el paso. Intentó moverlo, empujarlo, pasar por encima, pero no podía. Se frustró. Finalmente, agotado, se sentó junto al bambú y dejó escapar un suspiro. Esa pausa, ese pequeño espacio, creó algo nuevo dentro de él. Levantó la mirada y vio un pequeño desvío que antes no había notado. Un camino suave, que rodeaba el obstáculo y lo llevaba más lejos. El bambú no era un bloqueo, era una invitación a ver mejor. En la vida, muchas veces necesitas un hueco, una pausa, un respiro, para ver el sendero que siempre estuvo ahí. El vacío también es descanso. El descanso también es sabiduría. La mente llena trabaja sin cesar. La mente hueca descansa sin culpa. El corazón lleno se defiende. El corazón hueco abraza. La vida llena corre. La vida hueca fluye. Nada en la naturaleza está lleno todo el tiempo. Todo respira. Todo se expande. Todo se contrae. Todo deja espacio para volver a empezar. Tú también puedes hacerlo. Antes de cerrar, déjame ofrecerte una última visión, tan simple como un tallo verde creciendo en silencio. Imagina que estás en un bosque de bambú. El viento sopla, los tallos se inclinan, se levantan, bailan juntos. No chocan, no se rompen, no se resisten. Son huecos y por eso están libres. Ahora imagina que tú, en tu interior, eres igual que ellos. Un espacio abierto donde las cosas entran y salen sin atraparte, sin pesarte, sin romperte. El vacío interior te da libertad. La libertad interior te da vida. Y la vida, cuando tiene espacio, se acomoda sola. Ahora escucha esto como una semilla final que puede germinar en tu interior durante años. Sé hueco como el bambú. Deja espacio a la vida. Y la vida, agradecida, crecerá dentro de ti.